La economía se dinamiza, las empresas crecen y empiezan a ganar. El empresario gana más y entonces el obrero dice: yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata y el pedazo no está. Así empieza a reclamar sus derechos. Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Si yo ya puse plata y el pedazo no está. La otra cara del patacón. Cuarto bloque de la otra cara del patacón. Pasaron tantas cosas. Bueno, estábamos escuchando un tema de Crema del Cielo, Navidad en el Country se llama. Y le hemos hecho, bueno, esto es para todo el aguante que le hemos hecho al rock platense y a las bandas platenses durante nuestro periodo de Siempre. este año. Siempre, ¿eh? Sí. Bien. Bueno, estamos aquí nuevamente este jueves, en un hecho histórico. El Estado Nacional y el bonaerense pidieron disculpas públicas a una joven con discapacidad mental por haberle negado el acceso a un aborto no punible en un hospital público 8 años atrás. Bueno, esta joven había recibido una violación, entonces a su vez le fue negado el hecho de hacerle un aborto de manera legal. Bueno, un autor de estas disculpas y de esta iniciativa ha sido el subsecretario de promoción de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Carvalho. Lo tenemos aquí presente. ¿Qué tal, Nicolás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, estamos cerrando el año, último programa. Felicitaciones por eso. Bueno, bien. Muchas gracias. ¿Querés contarnos un poco más? Soy muy serio, ¿no? Para Sí, cómo sí. venía la noche. ¿Querés ¿Por qué dice eso? No sé. No, porque recién escuché que hablaban algo de un dron. Dron. Bueno, pero tenemos distintas secciones Claro, acá, somos señor multifacéticos, Carvalho. versátiles. Bueno, mejor así. Nos amoldamos a los momentos. Bueno, ¿nos querés contar, Nico, para empezar un poco este hecho histórico que ha significado? Les cuento, bueno, Sí. se conoció el caso como LMR, que son las iniciales de la nena. La joven, sí. Que la nena era una niña discapacitada, que fue abusada sexualmente por su tío, y de ese abuso, de esa violación, resultó su embarazo, quedó embarazada. Gente muy humilde de una localidad cercana acá a La Plata, fueron al hospital de esa localidad primero para solicitar la interrupción del embarazo, conforme los habilitaba el artículo 86 del Código Penal, Ajá. que dice que el aborto no es punible cuando el embarazo sea resultado de una violación, o cuando sea una persona, no recuerdo las palabras exactas, pero se Sí. refiere a personas con cuestiones mentales. ¿Qué significa que no es punible? Que no es punible significa que no es un delito el aborto, que no es en el sistema jurídico argentino, Sí. el aborto no se considera un delito cuando se produce porque corre el riesgo la vida de la madre, Claro. cuando se produce porque el embarazo es resultado de una violación, o cuando se produce cuando en una mujer con Sí. problemas mentales, digamos. El problema es que el artículo 86 del Código Penal está escrito de manera confusa. Entonces, daba a entender que debían cumplirse las dos condiciones, es decir, una violación sobre una persona con problemas mentales. La Corte Suprema, en un fallo bastante comentado en su momento, definió con claridad que el espíritu de los legisladores había sido definir la no punibilidad del aborto en ambas circunstancias, también cuando se dieran de manera independiente, digamos, ¿no? Así que bueno, esta nena, como la asistía a su derecho, se acercó al nosocomio local y no quisieron realizarle la intervención médica. Vino al Hospital San Martín de La Plata, donde se reunió también el comité de ética del hospital, y ahí empezaron toda una serie de intervenciones de organizaciones ultracatólicas, Sí. planteando que la interrupción del embarazo no tenía que realizarse. Hubo una presentación judicial y una jueza en primera instancia impidió el aborto,
se realizó una apelación rápidamente, en segunda instancia se impidió el aborto y en el transcurso de 30 días intervino la Corte, el Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires y determinó que el aborto era adecuado, que debía realizarse. Con la orden judicial fue LMR y su mamá al hospital, fueron nuevamente y de vuelta se negaron a realizarlo, aduciendo que el embarazo estaba muy adelantado. ¿Cuánto? Y estaba en torno a los 3 meses, pero después, después se supo que el hospital había de alguna forma estirado un poco los tiempos, que en realidad el tiempo de gestación era también el adecuado para no considerar que corriera riesgo de vida la madre. Bien, Nico, bueno, esta noticia, bueno, en la que vos estuviste muy implicado, era la idea que fuera un disparador para, bueno, hacer un pequeño debate, acá en este último programa de La Otra Cara del Patacón, sobre lo que es el aborto y la situación que hay en Argentina. Termino diciendo esto solamente. Por favor. El aborto se realizó en el circuito clandestino finalmente y las organizaciones de mujeres presentaron un recurso ante Naciones Unidas. Sí. Lugar en donde el área que analiza, que administra el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, determinó que Argentina había violado los derechos de LMR. Y entonces le exige al Estado argentino que indemnice, que repare el daño cometido. Entre un conjunto de medidas que implique la reparación, estaba el acto público que se realizó el jueves pasado entre el Estado Nacional, Sí. el Estado Provincial, y en el que participaron las organizaciones que promovieron en su momento el caso del LMR, la nena y su mamá. Bien, bueno, muy linda experiencia supongo, ¿no? Sí, intensa. Sí. Sí. Bueno, yendo entonces más a lo general, ¿qué se entiende por aborto? Bueno, a ver, el tema del aborto es un tema complejo. Yo le puedo dar Sin dudas. un enfoque... Por eso te trajimos. No, bueno, pero Rosa, incluye diversas disciplinas que hacen a lo médico, que hacen a lo social, que hacen a lo mental, y entonces hay que abordarlo desde diferentes puntos de vista, pero en lo que a mí respecta, a mí lo que me interesa es el debate que tiene que ver con el enfoque de derechos, ¿no? Sí. Lo que hay en pugna cuando se discute respecto al aborto es el derecho de la mujer sobre su cuerpo. Es decir, hay una limitación que tiene la mujer respecto a la decisión sobre su propio cuerpo. Y esa limitación está argumentada en los países donde el aborto está prohibido, en el hecho de que existe la protección ante una vida que se está gestando, ¿no? Claro. Esto es así, este es el escenario, este es el punto de partida respecto al aborto. Y ahí, en ese contexto, comienza el debate. Desde una perspectiva de derecho, nosotros lo que decimos es que es necesario darle la posibilidad a la mujer de decidir. Es necesario plantear esa posibilidad y establecer después, de acuerdo a criterios médicos y de otro tipo, cuáles son los tiempos razonables para que esto se produzca, y dar las garantías médicas. Porque, en la práctica lo que ocurre es que la prohibición del aborto es ineficiente para limitar el aborto. Al contrario, Claro. las mujeres que quieren abortar van al circuito clandestino, Claro. que son médicos que hacen negocio, para los sectores medios, pero para los sectores populares suelen acudir a prácticas que son muy peligrosas para la vida y de hecho terminan muchas veces en la muerte de las madres. Bien, me gusta esto que decís porque un punto importante, ¿no?, es la cantidad de muertes que hay de mujeres en Argentina y en el mundo por estos casos de mala praxis en Sí, cuanto a exactamente. los abortos clandestinos. Exactamente. Y que no haya un desarrollo volcado a la investigación del mejor tratamiento posible del aborto. Exactamente, sí. Lo que en la práctica lo que ocurre es que con la prohibición el Estado oscurece un campo de la realidad, Claro. Se desentiende de un campo de la realidad y en ese campo se van constituyendo prácticas al costado del Estado. Entonces, decir que el aborto es prohibido no significa que los abortos no se produzcan, todo lo contrario. Los abortos se producen y se producen en contextos que son desde lo sanitario, desde lo psicológico, desde lo afectivo,
son marginales y son inapropiados, digamos. Y bueno, esto es ampliamente dañoso para las mujeres, porque son las mujeres las que sufren las consecuencias de estas prácticas, digamos. Así que bueno, yo creo que como les decía, el debate es necesario. También creo que es una coyuntura compleja porque entramos en prácticamente una campaña y los candidatos son cautelosos respecto a plantear su posición al respecto. Pero lo que está demostrado es que para la sociedad el tema está mucho más ampliamente digerido que para los dirigentes políticos. Y eso es porque los dirigentes políticos a veces somos permeables a las influencias de grupos de poder. Claro. Y hay muchos grupos de poder conservadores que tienen una posición activa respecto al aborto, ¿no? Pero en la práctica se da. En la práctica la gente lo tiene asimilado como una posibilidad. Yo creo que, digamos, desde el punto de vista de esto que les decía, que supone de alguna forma la colisión de derechos, porque está presente el derecho del ser en gestación, digamos, pero desde ese, eso se puede plantear también, se puede concebir una racionalidad para concebir esa conflictividad, digamos, ¿no? Entre los dos derechos. Entonces decía, a lo que me refiero, tenemos que pensar mecanismos para que no se llegue a la práctica del aborto, como que no se ponga a la mujer en la posición de definir respecto al aborto. Quiero decir, esto es anticoncepción, educación sexual, accesibilidad de los métodos anticonceptivos, todos los instrumentos que permiten evitar un embarazo no deseado, hay que ponerlos a disposición de la gente. Pero también, llegada la circunstancia que por el motivo que fuere, y eso queda en entera consideración de la mujer en su intimidad, tuviera que dar lugar a la interrupción de un embarazo, que pueda hacerlo en lugares que reúnan las condiciones sanitarias mínimas e indispensables para que se haga de manera correcta. Quiero decir, generar todos los mecanismos por parte del Estado para que no se llegue a la situación del aborto, pero que en caso de que una mujer defina que esa es su decisión, claro, pueda hacerlo en condiciones sanitarias favorables. Esto está asimilado en la sociedad y lo que da lugar es, además de a las prácticas marginales que hacen a prácticas médicas, curanderas y otras, y al negocio del aborto clandestino, digamos, esto sucede y da lugar a estas cosas que son indeseables. Bien. ¿Tenés cifras vos, más o menos? ¿Cómo se miden? ¿Cómo se miden? ¿Cómo se mide la cantidad, por ejemplo, de muertes de mujeres? Yo conozco, sí, digamos, números mundiales, generales, pero digamos, lo que sí queda claro es que en los países donde el aborto fue legalizado, digamos, primero, la situación en los países es distinta. Claro. Tenés países como Chile que lo prohíbe en cualquier circunstancia, incluso cuando la mujer, cuando corre riesgo de vida la madre, y tenés casos como Holanda, que está bastante liberalizado, digamos, ¿no? Hasta determinado tiempo de gestación. Pero los números que a nivel sanitario claramente demuestran que cuando se legaliza la interrupción del embarazo, no se produce un aumento de los abortos que se realizan. Claro, solo se dan dentro de otro ámbito que es el legal. Exactamente, y sí se reduce prácticamente a cero la mortalidad de las madres y digamos, los efectos sobre el cuerpo de las madres, porque muchas veces a lo mejor no se produce la muerte, pero sí algún tipo de mutilación o... Claro. Por lo que esto entraría prácticamente en un debate puramente moral o valorativo al respecto. Sí, exacto. Sí, termina siendo un... Porque si la mortalidad se reduce a un 0%, a un 0, o casi 0%, y el número de abortos sigue siendo el mismo, solamente que se da dentro de un marco legal, no habría mucho que discutir al respecto. Exactamente. ¿No? Salvo, pero uno tiene que pensarlo desde un plano estrictamente político, lo que implica la modificación del andamiaje jurídico de una nación. Exacto, claro, exactamente. Bueno, esto también muy interesante lo que decís. Me lleva a preguntarte, porque bueno, como nos lo planteamos, hacíamos nuestro pequeño debate preparando la entrevista un poco, ¿cuándo se considera la concepción de la vida
porque bueno, tenés la Organización Mundial de Salud, la ley que rige en cada país, la moral de cada uno, y bueno, sin dudas que esto afecta a cómo debería llevarse el caso, ¿no? Sí, ahí, digamos, nosotros nos movemos por la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, perdón, uno de los argumentos de los movimientos antiaborto, ¿no? Sí, que sí. estarías privando de la vida a otra persona. Lo que pasa que yo insisto con esto, digamos, a ver, una cosa no quita la otra. La jurisprudencia de la Corte Interamericana es el reconocimiento, Claro. digamos, como sujeto de derecho del ser en gestación, digamos. Sí. Y el andamiaje jurídico argentino apunta también en esa dirección. Pero lo que plantea por lo menos el Código Penal argentino es excepciones en las cuales ese derecho se anula, se cancela en función del derecho de la madre. A ver, cuando el Código Penal dice que el aborto no es punible en caso de violación, lo que está haciendo es anular el derecho del ser en gestación en función de que lo que dio origen Claro. es una violación. Pero de cualquier forma, esta discusión es jurídica, es filosófica, es Sí, médica, científica, claro. es digamos, por eso yo decía, tiene muchos costados, muchas aristas, digamos, del Aristas. cual abordarla, y me parece que en realidad es una discusión para dar si uno tiene que establecer algún tipo de arbitrariedad jurídica respecto al momento de la interrupción, por ejemplo. Y hay diferentes posiciones, ahí yo no las conozco, pero están desde las posiciones que plantean que la vida comienza al momento del nacimiento, con lo cual no reconocen vida Durante el embarazo. durante por el ejemplo. embarazo, gestación, claro. las posiciones que establecen alrededor del tercer mes por la puesta en funcionamiento del cerebro y de diferentes órganos vitales que darían entidad fue el mío, perdón, que darían entidad o inicio al sujeto. Digo, bueno, como les decía, hay muchas posiciones, pero me parece que es un debate para después. Hoy por hoy lo que Sí. nosotros tenemos que plantear es, claramente, esto es una lucha de las mujeres, es una lucha que digamos, se origina en las mujeres. Hablaba el otro día, porque yo justamente introduje el argumento, de la cuestión de la vida, Claro. después, y una compañera emblemática del feminismo. Sin duda que ahí siempre está el punto de inflexión muchas veces. Claro, ¿no? El pero lo debate. que pasa, pero ella dice no, lo que está en juego acá es la sexualidad femenina, me dice ella. Sí. Lo que a nivel cultural, por eso digo, esta es otra lista, ¿no? Lo que a nivel cultural no se puede concebir o institucionalizar o instalar es el hecho de que la mujer tenga una sexualidad libre independientemente de la concepción. Ajá. La sexualidad es el reconocimiento jurídico de esta cuestión, que es una posición muy interesante, y que hace en realidad a la denuncia permanente de los grupos feministas respecto digamos, a la estructura patriarcal de la cultura, de la sociedad, Claro. que hace digamos, que se destine al ámbito privado. Esto se ha roto, ¿no? en gran medida en los últimos años, pero que se destine el ámbito privado como el ámbito de la mujer, el ámbito doméstico, y el ámbito público como el ámbito del hombre, ¿no? Esto sería como una de las consecuencias del patriarcado. La mujer a la casa y el hombre a la calle, a trabajar. Exacto, sí. Y entonces, de alguna forma, en esta estructura pasa a depender también la mujer del conjunto del patrimonio, justamente, Claro. ¿no? De las cosas Claro. que son del padre. Pero bueno, la prohibición en este sentido, pero más que la prohibición, la intervención sobre el cuerpo femenino, el impedimento a la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, Sí. tiene que ver con justamente que la propiedad no es de ella, sino es de otro, ¿no? En este caso, sea Dios, sea el Estado, sea... ¿sí? Claro. Pero bueno, son puntos de vista para discutir lo mismo. Yo, lo que me parece que independientemente de cuáles sean las posiciones morales, ontológicas o filosóficas, el Estado tiene que resolver en función de su interés. Y hoy por hoy y el interés Sí. cuando digo su interés me refiero a Al los del pueblo. habitantes, Sí. Sí, exactamente, sí, del Estado. al interés de sus finanzas. Y entonces, si está constatado que la legalización, vamos a decirlo así, la despenalización del aborto Sí. no genera un aumento del número de abortos, y está constatado que sí genera una reducción dramática del número de madres muertas, Claro. ese debería ser uno de los argumentos principales para decidir por parte del Estado. Independientemente que el Estado defina
cualquiera sea el momento que defina Claro. para el nacimiento, para el origen, para el ser. Porque después la tarea de evitar los abortos iría por otro carril. Claro. Es algo similar a lo que ocurre con el debate con las sustancias, por ejemplo, Claro, cuando se dice exactamente. que si es funcional o no la prohibición al hecho de que la gente no acceda a la sustancia, Claro. o que acceda de un modo responsable. Claro, que accede desde el mercado ilegal. Exactamente. Bueno, cabeza, Nico. Acabar de destruir todo. Todo lo que acabas de decir. Una maravilla. No, bueno, ahí a modo de cierre, ya que nos tenemos que ir, estamos cortos de tiempo, el lema, ¿no? Lo que sería el ideal: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Ese es un gran lema. Sí, sí. Bien. Es lo ideal entonces, ¿no? Así es. Perfecto, bueno, muchas gracias. Has venido al último programa, gran mérito. Del año. El último invitado a entrevistar. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos, y los felicito Y por no paran de llegar mensajes. y los felicito por el programa, está buenísimo. Está buenísimo. Bueno. Muchas Bien, gracias. muchas gracias. Gracias. Nosotros ya estamos, cuando son las 11:30, nos vamos a otro corte y enseguida volvemos.